Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos, como todos los martes, reunidos en esta oportunidad también para empezar nuestra reunión orando y meditando en la bendita palabra de Dios. Vamos a empezar esta bendita noche dándole gracias a Dios por todas las cosas. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios que estás en los cielos. Amado Dios, gracias porque una vez más, Señor, podemos darnos cita como todos los días martes, Señor, para orar y meditar en tu bendita palabra. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos instruyas, que nuestra fe, Señor, se fortalezca, bendito Dios, que nosotros podamos acercarnos más a ti, amado Dios, cada vez que meditamos en tu palabra y de esa manera te conocemos un poco más, Señor. Bendito Dios, gracias por todas las cosas. Gracias por tus cuidados de cada día. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por la salvación. Gracias por la familia. Gracias por la familia espiritual. Gracias por tu palabra escrita, Señor, que nos alimenta nuestra alma cada día. Bendito Dios, estamos agradecidos contigo, sabiendo que tú eres nuestro Señor, que tienes el control de todas las cosas. Gracias, amado Dios. En esta noche instrúyenos a través de tu bendita palabra. Queremos meditar en ella, bendito Dios, y que tú puedas enseñarnos, Santo Espíritu de Dios. Gracias te damos, Padre, una vez más, y oramos en el precioso y en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, amados hermanos. Vamos a entrar ahora sí al capítulo 1 de Jonás, de este precioso libro que estamos empezando a conocer desde este martes. Vamos a dar lectura al capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí nomás, hermanos, vamos a ir meditando. Vemos aquí a Dios dándole una orden a Jonás, que le dice: levántate y ve a Nínive. Como ya les había dicho en la clase anterior, amados hermanos, Nínive era la capital de Asiria, una potencia en ese tiempo, hermanos, una ciudad muy grande, muy numerosa. Grande la ciudad, grande también su maldad, grande su pecado. Y Dios estaba decidido a llevar sus juicios a esta ciudad por su maldad, hermanos. Porque cuando la maldad sube delante de Dios, Dios manda sus juicios. Hasta el día de hoy es así también, amados hermanos. Por eso que nosotros tenemos que estar muy atentos y no conformarnos a la maldad de nuestro mundo. Nosotros no somos ciudadanos de aquí abajo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y dice, hermanos, amados hermanos, que Dios le dice a Jonás y le da una orden: levántate y ve a Nínive. Y amados hermanos, esta gran ciudad, le dice, y pregona allí contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, en primer lugar, amados hermanos, recibió una orden de Dios. Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dios siempre utiliza a hombres y mujeres para llevar su mensaje, para llevar su palabra. A nosotros también, hermanos, el Señor, así como a Jonás, Dios le dio esta orden: levántate, Jonás, y ve a Nínive, y pregona contra ella. Diles lo que estoy diciéndote. Hasta el día de hoy, en el Nuevo Testamento, también hay una orden para cada uno de nosotros, los que somos seguidores de Jesucristo. Hay una orden escrita, hermanos, una gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. ¿Cuál es esa gran comisión, hermanos? En el Nuevo Testamento. Así como Dios le dio orden a Jonás, Dios nos ha dado orden a cada uno de nosotros, sus seguidores. ¿Qué nos ha dicho? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Esa orden nos ha dado también a cada uno de nosotros, así como le dio orden a Jonás. Esa orden, amados hermanos, debe retumbar en nuestros oídos. No sé realmente si la iglesia de estos tiempos está cumpliendo esa gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Amados hermanos, no sé a cuántos predicamos el Evangelio. No sé a cuántas personas que todavía no conocen al Señor y viven con nosotros, si nos hemos tomado la paciencia o el amor de comunicarles el Evangelio. Es una orden que Dios nos ha dado. Así como le dio a Jonás, esa orden Dios nos ha dado a ti y a mí. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que dice el Señor. No sé si te sientes tú bien o mal, si estás o no estás cumpliendo ese encargo que dejó nuestro bendito Señor Jesucristo. Para todos, no solamente para los pastores, no solamente para los predicadores, es para todos. Para todo aquel que cree en Jesucristo, la orden es ir y predicar el Evangelio. Ir y enseñar a tu nuera, a tu yerno, a tu vecino, a tu vecina, a tu amigo, a tu compañero de trabajo. Predícale el Evangelio, aunque sea una palabrita, predícale. A veces hablamos de cualquier cosa menos de Dios. No estamos siendo testigos eficaces, hermanos. Y vamos a ver si Jonás obedece esta orden que Dios le da. Jonás se quedó sorprendido, hermanos. Porque en primer lugar, Jonás, un profeta de Dios, y Asiria, con su capital Nínive, era una nación gentil, no era una nación judía, porque los judíos, hermanos, tienen el privilegio de ser la nación escogida, del ser el pueblo escogido de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo fue judío. Por lo tanto, cuando a Jonás Dios le dice, levántate y ve a Nínive, Nínive era una ciudad de gentiles, de paganos, de gente pecadora, de gente que no creía en el Dios vivo de Israel. Y entonces Jonás se sintió sorprendido y dijo, ¿por qué Dios me manda a una ciudad pagana? Si Dios nunca dio esa orden a ninguno de sus profetas, ¿por qué me está mandando que vaya a esta ciudad pagana a llevar el mensaje de salvación? Él así como que se sorprendió, hermanos, que Dios le dijera así. Pero en el Nuevo Testamento también Dios dice, amados hermanos, en el libro de Romanos, dice Dios, ¿es Dios solamente de los judíos? No, dice, Dios también es Dios de los gentiles. Ahora la salvación es para todos, amados hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que en Él creyere será salvo. El requisito para ser salvos es creer en Jesucristo. Creer y le aumentamos y hacer su voluntad. Vivir de la forma que Dios nos enseña en su palabra, la Biblia. Eso significa, amados hermanos, y vamos a ver si Jonás obedeció a la orden de Dios. Vamos a ver. Versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué les parece, amados hermanos, la reacción de este profeta? Dios lo llama para darle una orden y Jonás decide simplemente desobedecer a Dios. Eso no sucede con nosotros, ¿verdad? Nosotros somos obedientes, ¿verdad, hermanos? ¿O seremos igual que Jonás? A veces qué fácil lo criticamos a Jonás y decimos el profeta desobediente. Pero si nos damos cuenta, hermanos queridos, parece que estamos cortados con la misma tijera. Así como Jonás decidió desobedecer a Dios, muchos de nosotros también decidimos desobedecer a Dios y no cumplimos las órdenes que Él nos da. Ahora vamos a ver por qué Jonás decide desobedecer a Dios. Una orden tan importante, hermanos, que le da Dios a Jonás y él decide simplemente no obedecer. ¿Cuáles fueron las razones para que Jonás decida desobedecer al Dios de Israel? Una de las razones, amados hermanos, era que Jonás aborrecía a la gente de Nínive. ¿Por qué los aborrecía?
Porque Jonás, amados hermanos, sabía que los ninivitas, los asirios, eran gente muy pecadora. Era gente en extremo mala, en extremo cruel. Toda la gente temía a los asirios, a los ninivitas, les tenían miedo. Si ellos querían sacar información de algo, hermanos, ellos sometían a la gente a las torturas más brutales y más crueles que podían hacer ellos. Se dice, hermanos, que sacaban a un rehén o a un prisionero, qué sé yo, al que querían sacarle alguna información. Lo torturaban de tal manera, cavaban, dicen, en la arena y metían a un hombre vivo dentro de la arena y dejaban solamente su cabeza al descubierto. Y lo dejaban en el sol que lo abrazaba en toda su furia. Y esa era una forma de torturar a la gente, hermanos. Y la gente que era sometida a estos castigos enloquecía antes de morir. Eran tan crueles los asirios, tan crueles. La gente tenía miedo. Mucha gente, amados hermanos, antes de caer en manos de los asirios, de los ninivitas, antes de caer en manos de esta gente, se suicidaban. Porque tenían terror a los asirios, a los ninivitas. Y de eso era testigo Jonás. Jonás había visto, hermanos, cómo los ninivitas violaban a las mujeres judías, cómo los llevaban prisioneras, cómo los torturaban, lo crueles y lo malos que eran los asirios. Por lo tanto, Jonás, él dijo no. Estos asirios son tan malvados, tan malos, no merecen la salvación. Estos asirios merecen que Dios los castigue. Así somos los seres humanos, hermanos. Emitimos juicios, los mandamos al infierno a la gente. Pero Dios ama al pecador más empedernido. Murió, derramó su sangre por el pecador más perdido. Así que nunca digas, mi esposo nació para el infierno. Mi vecino nació para el infierno. No, hermanos. Dios ama aún al pecador más empedernido. Una sola gota de la sangre de Jesucristo puede emblanquecer el pecado más rojo, más negro. Si tus pecados fueren como la grana, dice Dios, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solo Dios espera que el pecador se arrepienta y crea en Jesucristo. Esos son los únicos requisitos que Dios pide: creer y arrepentirse. Eso es lo único que Dios pide, hermanos. Pero aquí Jonás, él no quería. Y además Jonás conocía el carácter de Dios. Jonás dijo, él pensó en sus adentros y dijo, si yo les predico, si yo les doy el mensaje de Dios, de repente estos malvados ninivitas deciden convertirse a Dios, deciden arrepentirse, y más que seguro que Dios les va a perdonar. Y yo no quiero que Dios les perdone. Aquí vemos, hermanos, a un predicador no queriendo la salvación de la gente, sino a un predicador queriendo el juicio de Dios para la gente. Qué predicador tan raro que era Jonás, ¿verdad? Cuando todo predicador predica, espera que sus oyentes respondan al llamado. Pero Jonás no. Él dijo, más seguro que si yo les predico, estos ninivitas, estos asirios, se van a convertir. Y de hecho que Dios les va a perdonar. Porque Jonás sabía que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, Jonás conocía el carácter y el corazón de Dios. Por lo tanto, él decide, no voy a predicarles, no les voy a predicar. Que Dios les castigue. Estos merecen el infierno, estos merecen la muerte. Es que así somos los humanos, hermanos. Pero Dios no es así. Y gracias, hermanos, que Dios no es así, porque Dios es amor. Y Él, amados hermanos, amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, pues, vemos por qué Jonás decide desobedecer a Dios. Él tenía sus razones, pero ninguna de estos argumentos válidos delante de Dios. El amor de Dios, amados hermanos, cubre todos los pecados de la humanidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre por salvar a todos, no solamente a los judíos, a todos, a los gentiles,
a los ecuatorianos, a los brasileros, a los chinos, a los japoneses, sin acepción de personas, amados hermanos, no solamente a los judíos. Y por eso estamos agradecidos también nosotros, porque nosotros no somos judíos, hermanos, nosotros también somos gentiles. Pero sí la palabra de Dios dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Entonces dice el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En esta tempestad del mar nos hace recordar, amados hermanos, en el Nuevo Testamento nos cuenta que Jesucristo también en cierta oportunidad estaba en una barca, y cuando él estaba durmiendo, dice, en la barca, se levantó una tempestad tan grande que sus discípulos, sus seguidores se asustaron tanto y le dijeron a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Mira la tormenta. Les pregunto a ustedes, amados hermanos, en esa tormenta del mar de Galilea, cuando Jesucristo estaba a bordo de ese barco, ¿quién estaba detrás de esa tormenta? ¿Estaba Dios o estaba Satanás, el diablo? ¿Quién estaba detrás de esa tormenta cuando Jesús estuvo en el mar de Galilea? Detrás de esa tormenta, amados hermanos, estaba el mismo diablo, el mismo Satanás, tratando de destruir a nuestro Señor Jesucristo y que no llegara a la cruz del Calvario, y que no llegara a la tumba y resucitara al tercer día. Pero en esta tormenta, amados hermanos, ¿quién está detrás de esta tormenta? ¿Estará el diablo o estará nuestro bendito Dios? Detrás de esta tormenta de Jonás, hermanos, estaba nuestro Señor, porque está tratando con su profeta desobediente, con su hijo desobediente. Esta tormenta no es provocada por Satanás, por el diablo, no. Esta tormenta es permitida por nuestro Dios, porque está tratando con su profeta, con su hijo desobediente. Y se pensaban que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Por qué? Porque esos marineros eran paganos. Ellos no conocían a Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Jonás. Ellos, dice, cada uno clamaba a su Dios, porque todos los seres humanos, si no conocen al Dios verdadero, tienen su propio Dios. Porque todo hombre, toda mujer, amados hermanos, tiene esa necesidad de un ser superior. Y si no lo conoce a Dios verdadero, se inventa un Dios. Por eso hay tantos ídolos, hermanos. Hay tanta gente que no conoce al Dios verdadero y adoran a cuanto Dios puedan fabricar con sus propias manos. Y lo mismo sucedió con estos marineros. Cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave, todo lo que pesaba, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Miren este profeta. Él está desobedeciendo a Dios. Él está fuera de la voluntad de Dios. Él sabe perfectamente que está huyendo de Dios. Y sin embargo, no le acusa ni su conciencia, hermanos. Decíamos que cuando un hijo sale de la voluntad de Dios y desobedece a Dios, lo pasará mal. Su conciencia lo acusará. Pero aquí lo vemos a Jonás, que no lo está pasando mal, hermanos. Él, como lo vemos aquí, dice, bajó al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué les parece, hermanos, la actitud de este Jonás? Sabiendo perfectamente que está fuera de la voluntad de Dios, sabiendo perfectamente que está huyendo del Dios vivo y verdadero, sin embargo, él todavía puede dormir. ¿Qué te hace acordar, hermanos? ¿Será que cuando nosotros también sabemos que estamos desobedeciendo a Dios, sabemos que estamos haciendo algo malo, podemos dormir? ¿Nos parecemos a Jonás? Ojalá que no, hermanos. Cuando nosotros hacemos algo malo, debemos sentirnos mal. Cuando tú haces algo malo y te sientes mal, significa que el Espíritu Santo está todavía contigo. Porque si tú haces algo malo y ya no sientes nada, significa que el Espíritu Santo de Dios ya no está contigo. Porque el Espíritu Santo se contrista y nos hace entristecer a nosotros.
Es por eso que cuando pecamos, corremos a Dios y le lloramos y le pedimos perdón. Y Dios está presto para perdonarnos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Basta arrepentirnos y correr a la cruz de Cristo. Pero aquí vemos a Jonás, hermanos, durmiendo con su conciencia cochina, con su conciencia cargada. Pero sin embargo él podía dormir. Ojalá que eso no nos suceda a nosotros, hermanos. Que después que uno hace algo malo, uno debe arrepentirse y pedirle perdón a Dios y prometerle no volver a hacerlo. Y que Dios nos dé la fuerza. Cuando nosotros acudimos a Dios, Dios no nos deja solos, hermanos. Dios nos da la fuerza. Él dice, no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que con la tentación nos dará la salida. Y esa es la palabra de Dios, hermano. No estamos solos. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Nosotros somos fuertes porque el Espíritu Santo de Dios nos da la fuerza y la fortaleza. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Somos fuertes en Dios. Somos vencedores en Dios, con su ayuda. Solos no, nunca. Y aquí lo vemos a Jonás, hermanos queridos, durmiendo. Y el patrón de la nave, dice, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El patrón de la nave, el jefe, al ver, porque nadie podía dormir en tremenda circunstancia, cuando el mar estaba tan agitado, la nave parecía que se hundía y habían tirado todas las cosas al mar. ¿Para qué? Para que la nave se pusiese más ligera y no se hundiera. Pero sin embargo, cuando el capitán de la nave lo ve a Jonás durmiendo, le dice, ¿qué tienes, dormilón? Despiértate, clama a tu Dios. Tal vez Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué es eso de echar suertes, hermanos? ¿Estará Dios de acuerdo con esto de los naipes, con esto de los juegos, con esto de las casas donde se juega casino? ¿Será que Dios está de acuerdo con esto, hermanos? Con esto de las tragamonedas, con esto de las apuestas, con esto de los casinos. ¿Será que Dios está de acuerdo con esto? No, de ninguna manera, hermanos. De ninguna manera Dios está de acuerdo con eso. Nunca se puede pretender ganar dinero de esta manera. Las tragamonedas, los casinos, los juegos de naipes, todas esas cosas, amados hermanos, no es saludable ni es orden de Dios. Dios dijo, trabajarás y te ganarás el pan diario con el sudor de tu frente, trabajando, no apostando, no jugando naipes. No, de esa no es la forma, no apostando. No, eso no, hermanos. Pero Dios aquí está usando, porque esta gente era pagana, esta gente no era creyente. Y por lo tanto Dios puede usar aún el mismo diablo para cumplir sus propósitos. Y aquí está usando las supersticiones de estos hombres paganos. Está usando, dice, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Miren lo que le dicen. Como la suerte cayó en Jonás, ahora ya no duerme, ahora está despierto. Y ellos le dicen, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Qué oficio tenía Jonás, hermanos? Él, por cierto, no les había dicho nada. Él estaba muy calladito. ¿Por qué no les ha podido decir nada a Jonás a estos paganos, a estos gentiles? Él no pudo decir, mire, cuando le preguntan, ¿qué oficio tienes? ¿Qué oficio tenía Jonás, hermanos? Jonás era profeta de Dios. Él no podía decir, soy profeta. ¿Con qué autoridad? Si él como profeta está huyendo, desobedeciendo a Dios, ¿cómo va a decir yo soy profeta? Tenía sus limitaciones. Por eso, hermanos, cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, cuando uno está en pecado, cuando uno está haciendo lo malo, qué difícil es ser testigos de Dios, porque tu conciencia te acusa. No tienes autoridad. Tú no le puedes decir al borracho, no tomes. Al que pega a su esposa no le puedes decir, no hagas eso. Al que maltrata a sus hijos no le puedes decir, si tú haces lo mismo. ¿Con qué autoridad? Es por eso, amados hermanos, que nuestras palabras, nuestras prédicas tendrán autoridad
cuando nosotros vivamos lo que predicamos, vivamos lo que hablamos, cuando digamos al pecador, deje el pecado porque yo lo he dejado. Yo ya no peco, el pecado ya no se enseñorea de mí, porque ahora soy un hijo de Dios y diario Dios me fortalece y me da dominio propio para no pecar. Cuando tú vives de esa manera, tus palabras tienen peso, tienen autoridad. Pero si no, aquí Jonás no se atrevía a decir a esta gente, yo soy profeta, porque él está desobedeciendo a su Dios. ¿Con qué autoridad va a decir soy profeta? Pues ellos le preguntan, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Nada les había dicho Jonás. Él estaba bien calladito. Así calladito estoy más bonito. Pero acá Dios lo está confrontando, hermanos. ¿De dónde vienes? ¿De dónde venía, hermanos? Él era israelita. Él era hebreo. Ni siquiera les había mencionado a esta gente de la nave. Yo soy profeta y soy hebreo. Soy del pueblo judío. Soy hijo de Jehová, el Dios de Moisés. No, él estaba muy calladito. ¿Cuál es tu tierra? Judío, hebreo, israelita. ¿Y de qué pueblo eres? Uy, hermanos, yo me imagino que Jonás se había puesto colorado o de 1000 colores. Cuando cada vez que que lo confrontaban estos paganos, estos hombres que no conocían al Dios de Israel. Cuando lo confrontan es como que Dios está usando los labios de estos hombres para confrontarlo a Jonás, para despertarlo, para hacerle ver lo que él está haciendo, tratando de huir, tratando de desobedecer al Dios vivo de Israel. Eso no se puede hacer. No se puede escapar de Dios. No se puede huir. ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. Si me subo a los cielos, ahí estás tú. Y si me voy debajo del mar, también ahí estás. Porque los ojos de Dios llenan toda la tierra. No se puede huir de Dios. Y Jonás pensó, hermanos, en su mente infantil que podía burlarse de Dios. Jamás. Ningún hombre puede hacer eso y vivir para contarlo. No puede. ¿Y de dónde y de qué pueblo eres? Y él le respondió, ¿por qué? Porque se ve confrontado. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Por fin les dice, hermanos, porque se ve confrontado y ya no puede más. Por eso él habla y dice, miren, el mar que está ahorita tan agitado, el Dios que yo adoro, ese Dios lo hizo este mar. Y yo estoy huyendo de este Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se habrán quedado estos hombres, hermanos, al oír las declaraciones de Jonás? Yo soy hebreo, soy profeta, temo al Dios de Israel. Y ese era un Dios famoso. Toda la gente sabía quién era Jehová, el que había abierto el mar, el que había dado de comer al pueblo israelita, el que había dado el maná. Ellos conocían las grandezas y las proezas y lo temible que era Jehová, el Dios que nosotros adoramos, hermanos. Entonces, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Cómo se habría sentido Jonás, hermanos? Que unos mundanos, unos paganos, una gente que ni siquiera conocía a Dios, le digan, oye Jonás, ¿y por qué has hecho esto? ¿Qué? ¿Tú siendo profeta eres desobediente? ¿Siendo israelita del Dios de Moisés? ¿Has tenido el atrevimiento de desobedecer a tu Dios? ¿Por qué has hecho esto? Qué pregunta tan vergonzosa, hermanos. Qué pregunta tan embarazosa. Ojalá, hermanos, que esa pregunta nunca te hagan a ti como hijo de Dios. Hay veces, amados hermanos, hay cristianos que creen en Dios, en el Dios vivo, en nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo viven como mundanos. Bailan, toman, hablan palabras lisurientas, mienten, difaman. Y alguien por ahí les dice, oye, pero tú eres cristiano y tratas así a tu esposa. Tú eres cristiano y sacas la vuelta a tu mujer. Tú eres cristiana y te vas a pasearte con alguien que no es tu esposo. ¿Por qué haces eso? Uy, hermanos, qué vergüenza.
Cuidémonos, amados hermanos, de no dar un mal testimonio, de no ser personas que nos confundan con los mundanos, con los incrédulos. Dios dice que nosotros, donde sea que nos encontremos, tenemos que ser luz, tenemos que alumbrar, y que la gente diga: no, Él no miente, Él cuando da su palabra dice la verdad. Que te conozcan así, y no seas como Jonás, hermanos, que estos hombres que no conocían a Dios le dijeron: ¿y por qué has hecho eso? Ojalá que nunca nosotros, un mundano nos diga: tú dices que eres hijo de Dios y sin embargo mientes. Tú eres hijo de Dios y sin embargo bailas. Tú eres hijo de Dios y sin embargo sacas la vuelta a tu mujer, a tu esposo. Tú eres hijo de Dios y vives de esa manera. Qué pregunta tan vergonzosa, hermanos. Por eso les digo que Jonás habrá cambiado de color. ¿Cuántas veces? Se habrá puesto colorado, amarillo, verde, rosado. No sé qué color se habrá puesto cuando estos hombres le dijeron: ¿y por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Muy bien, amados hermanos, creo que ya estamos en el límite del tiempo. Pensé terminar el capítulo 1, pero nos hemos quedado en el versículo 11. Se queda muy interesante, amados hermanos, para el próximo martes, el versículo 11 hasta el versículo 17. Vamos a ver qué desenlace tiene Jonás. Ellos dejamos aquí la escena, aterrados de miedo, porque el mar cada vez se embravecía más. Y ellos, no sé, a duras penas le hablan a Jonás, lo están interrogando, y Jonás ha declarado toda su verdad. Vamos a ver qué solución encuentran, qué es lo que deciden hacer con Jonás, porque la tormenta había venido por culpa de él. Oh, hermanos, las tormentas de nuestra vida, hay veces nuestro hogar tambalea, nuestro trabajo, lo que hacemos. ¿Por causa de quién ha venido este mal? ¿Por qué todo nos está yendo mal? Hay veces por culpa de uno tiene que pagar las personas que más queremos. A veces el pecado de los padres recae sobre los hijos. A veces el pecado de los hijos recae sobre toda la familia. Y de repente en nuestra familia, en nuestro contorno, hay un Jonás, que por culpa de él estamos pasándola mal. Y vamos a ver, amados hermanos, aquí, ¿qué hacen con Jonás? ¿Qué deciden hacerlo a él? Porque por culpa de él había venido tremenda tormenta en el mar, y ellos están a punto de morir ahogados, hermanos. Vamos a ver el siguiente martes el desenlace de esta escena del capítulo 1. Todavía estamos en el capítulo 1, versículo 11 en adelante. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a aprender de las experiencias de este varón de Dios, porque Jonás era un profeta de Dios, no era un incrédulo. Amados hermanos, las cosas buenas tenemos que imitar, pero las cosas negativas tenemos que evitar. Tratemos, hermanos, de ser obedientes a Dios. Cuidémonos de no ser desobedientes. Cuidémonos de no tratar de sacar la vuelta a Dios. Nunca lo lograremos. Dios es Dios. Él está en el cielo, nosotros aquí en la tierra. Así que siempre digámosle a Dios: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a negarme cada día y a hacer lo que a ti te agrada. Oremos, hermanos. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, amado Dios, por esta historia de Jonás, un hijo tuyo, un profeta, Señor. Nosotros también somos tus hijos. Y hay veces como Jonás, Señor, estamos desobedeciendo, estamos huyendo de tu presencia. Ayúdanos, amado Dios, a caminar derecho. Ayúdanos a hacer luz, a hacer sal. Ayúdanos a dar un buen testimonio. Ayúdanos a andar correctamente, Señor. Bendito Dios, líbranos de las tentaciones, líbranos del mal. Guárdanos en tus benditas manos. Bendito Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Oh Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, y que tu Santo Espíritu siempre esté con nosotros, amado Dios. Y si por algún motivo lo hemos contristado, hoy te pedimos perdón. Bendito Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Muy bien, mis amados hermanos, nos volveremos a encontrar el próximo martes con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos.